Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video llamado Teorema de Pitágoras con aplicaciones a una resolución de problemas. Comenzamos. Recordando el Teorema de Pitágoras, si no has visto mis videos anteriores referente a la introducción al Teorema de Pitágoras, te dejo acá el enlace para que lo visites y tengas un panorama inicial del teorema. Bien, recordando, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, c al cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, el cateto A y el cateto B. Recordando también que el teorema de Pitágoras nos sirve para calcular el valor de las longitudes de un triángulo rectángulo, sabiendo que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a ver un ejemplo y dice: para sostener la torre de la antena de una estación de radio de 62 metros de altura, se desea poner tirantes de 120 metros para darle mayor estabilidad. ¿A qué distancia del pie de la torre deben fijarse los tirantes para que queden completamente tensos y sujetados desde la parte más alta de la torre? Bien, para este tipo de problemas, lo primero que debes de realizar es leer despacio el problema, realizar un diagrama o un bosquejo o figura que nos ayude a interpretar los datos que nos da el enunciado. Por ejemplo, aquí nos habla de una antena de una estación de radio, aquí la tenemos, cuya longitud o altura es de 72 metros. Esta distancia 72. Se desea poner tirantes para que esté más tensa y firme con una longitud de 120 metros esos tirantes. Pregunta: ¿a qué distancia del pie de la torre deben fijarse los tirantes para que queden bien tensos? Y a esta incógnita, a esta distancia, la vamos a llamar A. Bueno, ya que realizaste el bosquejo o el dibujo, ya puedes obtener los valores y las incógnitas. En este caso tienes, si te das cuenta, un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo, es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados. Tienes este dato, que es la distancia más larga, por lo tanto a 120 le vamos a llamar hipotenusa. Y tienes la altura de la torre, que es un cateto, y la distancia A sería otro cateto. Por lo tanto, aquí tenemos nuestros valores que conocemos y la incógnita o el valor que nos piden que calculemos. Bien, aquí tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras. Necesitamos encontrar el valor de A, es decir, de un cateto. Despejamos a A, pasando esto el cateto B del otro lado negativo, y el A debe quedar sola. Esa potencia al cuadrado la pasamos del otro lado como raíz cuadrada. Y entonces ya tenemos la fórmula despejada. Estos despejes o estas fórmulas están en el video anterior. Bien, ahora sustituimos simplemente los valores. C, que es 120, y B, que es 72. 120 al cuadrado me da 14.400 y 72 al cuadrado me da 5.184. Restamos estas dos cantidades y tenemos un valor de 9.216. Simplemente sacamos raíz cuadrada de 9.216 y tenemos el resultado de 96 metros. Es decir, la distancia que debe de existir entre el pie de la torre a la distancia del cable es de 96 metros. Vamos a recordar cómo podemos solucionar este problema en la calculadora. Bien, entonces raíz cuadrada, recuerda el paréntesis, 120 al cuadrado menos 72 al cuadrado. Cerramos paréntesis, signo igual, y tenemos el resultado de 96. Bien, vamos con un ejemplo 2 que dice: ¿cuál es la longitud de una escalera que es colocada a 3 metros de un muro y que la altura de dicho muro es de 10 metros? Recuerda, debes de realizar un bosquejo de acuerdo al enunciado para que puedas interpretar el problema. Dice el enunciado: ¿cuál es la longitud de la escalera? Es decir, esta distancia, que es colocada a 3 metros del muro, es decir, esta distancia de 3 metros, y que la altura de dicho muro es de 10 metros. Acá tenemos la altura y si te das cuenta tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados, por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a definir nuestros valores conocidos y desconocidos. En este caso nos piden calcular el valor de C, es decir, la hipotenusa. Conocemos el valor de A, es decir, un cateto que es de 3 metros y el otro cateto B que es de 10 metros, es decir, la altura del muro. Escribimos la fórmula o el teorema de Pitágoras
En este caso nos piden calcular C, es decir, la hipotenusa. Tenemos que despejar a C. Este cuadrado lo pasamos del otro lado como raíz. Y nos queda de esta manera y sustituimos el valor de el cateto A, es decir 3, el cateto B, es decir 10. 3 al cuadrado me da 9 y 10 al cuadrado me da 100. Sumamos y tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 109 y el resultado de la hipotenusa, es decir, la longitud de la escalera, es de 10.4 metros. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Entonces tenemos raíz cuadrada, recuerda el paréntesis, 3 al cuadrado más 10 al cuadrado, signo igual, y tenemos que nos da raíz cuadrada de 109. Presionamos esta tecla y nos da 10.41, que es el resultado que obtuvimos nosotros. Esta tecla nos ayuda a convertir la expresión matemática que es raíz en su resultado. Vamos con un ejemplo 3 que dice: ¿cuánto mide el lado de un cuadrado cuya diagonal mide 8 metros? Recuerda dibujar el bosquejo, en este caso es un cuadrado que nos piden calcular la dimensión de el lado, que es esta distancia que le vamos a llamar en esta ocasión L. Pero como es un cuadrado, tenemos otro lado que también le vamos a denominar L, ya que es un cuadrado. Tenemos que su diagonal mide 8 metros. Aquí tenemos 8 metros. Y si te das cuenta y observas, tenemos un triángulo rectángulo donde las incógnitas son los catetos y el valor conocido es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos estos datos. Recordamos el teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso tenemos los catetos, que es L, y tenemos el valor de la hipotenusa. Sustituimos el valor de C, es decir, 8 elevado al cuadrado, un cateto que es L elevado al cuadrado, más el otro cateto que también es L elevado al cuadrado. Si observas aquí tenemos términos semejantes, L cuadrada y L cuadrada. Y acá simplemente resolvemos la potencia. 8 al cuadrado me da 64 y L cuadrada más L cuadrada tengo 2L cuadrada. Nos piden calcular el valor de L, por lo tanto necesitamos despejar a L, es decir, dejarla sola de un lado del igual. Le estorba este 2 y le estorba la potencia cuadrada. Este 2 con respecto a L está multiplicando, por eso va a pasar del otro lado dividiendo. Si observas L cuadrada, pues está a la derecha. Para algunos les puede crear confusión porque no está a la izquierda, pero podemos aplicar la propiedad de simetría y entonces simplemente respetando signos y posiciones nos queda L cuadrada igual a 64 medios. Bien, ahora L todavía no queda solita o despejada, le estorba esta potencia cuadrada que la vamos a pasar del otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 entre 2. 64 entre 2 me da 32. Es decir que el valor de el lado del cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 32. Si desarrollamos esta raíz cuadrada, L va a valer 5.656 metros. Para comprobar que realmente nuestra diagonal es igual a 8 con el valor que calculamos de L, es decir, raíz cuadrada de 32, pues simplemente utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras, pero con el despeje de la hipotenusa, es decir, esta potencia pasa del otro lado como raíz cuadrada. Entonces debemos de sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. En raíz cuadrada, paréntesis, otro paréntesis, raíz cuadrada de 32 porque es el valor de L, recorremos el cursor, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de 32, recorremos cursor, paréntesis, elevamos al cuadrado y cerramos todo el paréntesis. Presionamos igual y realmente coincide nuestro valor de la hipotenusa, es decir, de nuestra diagonal, con 8. Bien, aquí les dejo una serie de ejercicios, les dejo 5 ejercicios para que practiquen la aplicación del teorema de Pitágoras en problemas reales.
Te dejo los resultados para que compares tu procedimiento de solución. Los resultados aparecerán en 3, 2. Bien, chicos y chicas, hasta aquí este video. Te dejo mis enlaces para que veas otros videos relacionados al tema. Compártelos, a alguien le puede ser de utilidad.